Estaba pensando, esta semana me estaba acordando de un misionero estadounidense que estuvo allá en Tucumán, y él tenía una frase que usaba siempre, que decía: lo más importante es que lo más importante siga siendo lo más importante. Esta frase quiero que la aprendamos hoy, porque es muy fácil, pero es muy profunda. Lo más importante es que lo más importante siga siendo lo más importante. Ya vamos a entender a qué estamos aludiendo con esto. Vamos a leer 3 versículos que están en Mateo, capítulo 16, desde el verso 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, eres mi tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Déjamelo a este puesto, por favor. Pedrito, todos conocemos a Pedrito, ¿no? Pedrito siempre era el bocón, a veces para bien, cuando Jesús le dice: esto te lo ha dicho el Espíritu Santo, muy bien, pero a veces, como en este caso, para que llevarse un renegón, ¿no? Lo trata de Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás, dice el Señor. Es interesante porque aquí Jesús está diciendo qué es lo que le va a pasar. Dice: es necesario que ahora me azoten, es necesario que me maten, es necesario que yo resucite. Y la reacción de Pedro es buena, ¿no? Pedro dice que nada de esto te acontezca. Lo que es gracioso, es interesante, la palabra reconvenirle. Yo no sabía qué significaba reconvenir, y lo busqué en el diccionario. Reconvenir significa reprender suavemente. Hay que ser guapo, ¿eh? Pedro reprendiendo a Jesús. Dice: Jesús, ¿qué te pasa, Jesús? Vení que te voy a... Vení, que no te escuchen estos, que te voy a poner en línea porque estás divagando fuera del recipiente, dice aquí Pedro. Que nada de esto te acontezca, le dice Pedro. ¿Por qué lo dice? Por protección de Jesús, ¿no? Es bueno lo que le está diciendo. Cuídate, que no te pase nada de esto. Pero la reacción de Jesús es que no ha sido bueno lo que ha dicho. Y entonces le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Y esta frase final es muy interesante. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Lo que Pedro estaba diciendo era bueno. Jesús, ten cuidado de ti, que nada de esto te pase. ¿En qué momento algo bueno se transforma en algo malo para que Jesús le diga: quítate de mí, delante de mí, Satanás, me eres tropiezo? ¿En qué momento? En el momento de la frase final. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Dicho de otra forma, estás enfocando mal. Estás enfocando mal. Y esto, para los que después hacen el título de YouTube, que siempre me lo preguntan y yo nunca lo sé, el título será:
enfocados. Enfocados. Hace unos años, con Lupe compramos una cámara de fotos, tipo estas que hacen las fotos por aquí, que son estas reflex, ¿no? Son digitales, pero son de estas que uno le ajusta y yo me sentí artista con la cámara. Nos fuimos un día ahí, ¿se acuerdan dónde están las manos ahí subiendo al castillo? Ahí, si se acuerdan, hay una barandilla y allá abajo está la SEU. Entonces yo, que me sentía todo artista, digo, voy a hacer una foto aquí donde se vea la SEU y en borrosito la valla. ¡Plac! La valla clarísima y la SEU borrosita. Ya va a salir. Creo que al cuarto intento se me acabó el arte fotográfico, abandoné, pero saqué una lección para la fotografía y para la vida. Cuando pones algo delante de tu objetivo, es muy fácil desenfocarse. Esto aplica en la fotografía y aplica en la vida. Y le aplicaría a Pedro aquí. Pedro, cuando tú pones la vista en algo delante de tu objetivo, te vas a desenfocar fácil. Esto es enseñanza de vida, señoras y señores. Y señores, inclusivo. Señoras y señores y señores. Había un... Bueno, vamos a leer un texto que nos va a servir de introducción a lo que sigue. Está en Deuteronomio. Estos son Dios dándole a Moisés todas las leyes y toda la historia aquella. Entonces le dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Dios dando la ley. Apéndice. Cuando el pueblo judío, cuando el pueblo de Israel le pide a Moisés un rey, a Dios no lo tomó por sorpresa. Dios ya lo había dicho antes que iba a pasar. Le dice, cuando elijan un rey, tiene que tener una Biblia de aquel momento, una Biblia al lado. Todos los días tiene que leerla para que no sea grande delante de sus hermanos. Es interesante porque aquí ya Dios ya está tratando con la humildad, buscando que el rey, el que está a la cabeza del pueblo, no sea grande, sino que sea humilde. Pero aquí lo interesante y que quiero que nos sirva de introducción para lo que vamos a hablar, son tres cosas que le dice en este párrafo.
respecto al rey. Que no junte muchos caballos para sí, que no tenga muchas mujeres y que no vuelva a Egipto. Básicamente vamos a tomar estos 3 puntos. No tener caballos, muchos caballos para sí, no tener muchas mujeres y no volver a Egipto. ¿Se acuerdan que estamos hablando de enfocarse, ¿no? Del enfoque? Después, tiempo después, ya empiezan los reyes y hay un rey, uno de los más famosos de la Biblia. Dice la palabra que no hay hombre más sabio que este en la tierra. No hubo ni habrá. ¿Saben quién es? El rey Salomón. Algunos lo llamaban Salmón, pero no, era Salomón. El rey Salomón. Era muy sabio. Y en la Biblia hay historias donde muestran su sabiduría. Pero, el jueves estábamos leyendo sobre dones espirituales. Y en la conclusión decíamos, por más que tengas un don, no te lo creas. No es porque tú eres bueno, es porque Dios te lo quiso dar y para beneficio de otros. Este es el caso de la sabiduría de Salomón. Dios le dio la sabiduría a Salomón, pero el tema era que no tenía que creérselo. Pero yo creo que se le habrá subido un poquito la cabeza, porque Salomón empezó a desenfocarse. Salomón empezó a desenfocarse. Vamos a ver Primera de Reyes 11, del 1 al 3. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, cariñoso, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Dios dijo, no se junten con mujeres extranjeras porque desviarán su corazón. Salomón se juntó, ¿y qué pasó? Desviaron su corazón. 700 mujeres y 300 concubinas, 1000. Redondo, dice, vamos a redondearlo. Cuando iba por los 985, dice, 15 más. Redondo. Me imagino que tendría de secretaria a Mariseo para que le haga recordar los cumpleaños de cada mujer, porque si no quedaría mal, ¿no? ¿Se acuerdan, no? De Deuteronomio, uno de los mandatos al rey, no tener muchas mujeres. 1000 mujeres. 1000 mujeres. Claro, uno se pregunta, ¿cuántos son muchas mujeres? No sé. Hay culturas donde se pueden tener la cantidad de mujeres que se pueden mantener. Yo salgo a devolver. Con una salgo a devolver. Aquí a Salomón le han dicho no tengas muchas mujeres. Entonces uno piensa, pues bueno, 3. No son muchas, dice Salomón. Cuando va por la 8, dice, un poquito más. Hasta que ya ni se acordaba del mandato, ¿no? Salomón tiene un problema. Las mujeres justamente lo desenfocaron, lo desviaron de su camino. Claro, cuando va sumando, dice, no tengo que tener muchas, y va sumando, quizás diría al principio, ay, esto dice Dios que no tiene que ser así. Pero, hola, la 16. Tal vez, esto es imaginación mía, ¿no?
En algún momento seguramente él se plantearía, esto ya es mucho, tengo que dejarlo. Pero no solo que no lo dejaba, sino que iba a más, iba a más, iba a más, y nunca lo dejó. Y aquí tenemos un primer concepto para nosotros. No es no tengas muchas mujeres, eso ya está claro. Con una ya basta y sobra. Una suegra, suficiente. Más, no. Este es el regalo de la suegra, para que no crean. La enseñanza. Muchas veces intentamos retener personas, como era el caso de Salomón, o cosas en nuestra vida que sabemos que no está bien. Sabemos que no está bien y la intentamos retener. Personas o cosas. Pedro, cuando Jesús le dice, apártate, Satanás, Pedro estaba queriendo retener a Jesús. Jesús le decía, es hora de que yo muera y resucite. Y Pedro dice que no pase esto, con lo bien que lo pasamos, comiendo pescadito, aprendiendo de ti, lo pasamos muy bien. Quería retener a Jesús. Ahí es donde empezó a estar mal lo que estaba bien, cuidar de Jesús. No tenía que retener. Y nosotros muchas veces retenemos, como digo, personas o cosas. Y cuando hablamos de cosas, hablamos de pecado. Hablamos de adicciones, hablamos de malas costumbres, hablamos de etcétera, etcétera. Cada uno sabe a qué me estoy refiriendo. Cada uno sabe en su vida a qué me estoy refiriendo. Muchas veces cuando pensamos en la Iglesia Católica decimos, no, son idólatras, porque tienen santos y se arrodillan. Pero nosotros muchas veces somos idólatras de cosas que no son santos. Y somos idólatras del cigarrillo, somos idólatras del alcohol, somos idólatras del sexo fuera del matrimonio, somos idólatras de los videojuegos. Muchas cosas somos idólatras. Y esas son las cosas que tenemos que dejar. Tenemos que dejar. Así como Salomón tenía que haber dejado 999 mujeres. Cuando algo toma el primer lugar, obviamente Dios está en el segundo lugar, como la reja de mi foto. La CEU sería Dios. Y yo si intento hacerle la foto a Dios con la reja delante, no puedo. No puedo. Tengo que hacer a un lado eso. Tengo que quitarlo. Toda la idolatría que pueda haber en nuestra vida tenemos que quitarla. Dios, Él se autoproclama como celoso, porque es Él. Primer lugar, Él. Primero Él. Lo demás va a ser añadidura. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver el segundo del amigo Salomón. Primera de Reyes 4, 26 al 28. Además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas, para sus carros y 12.000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Salomón, no tengas muchos caballos, vale, 40.000. Era un poco bruto el Salomón este, ¿no? El mandato era claro.
que no tenga el rey muchos caballos para sí. Y los caballos de Salomón eran para él. Pero vamos a llevarlo a nuestra vida, porque todo tiene que ser aplicable a nuestra vida. Muchas veces disfrazamos de espiritualidad nuestra carnalidad. Y pasa en este caso. Yo me voy a poner en el lugar de Salomón con mi mentalidad mundana de hoy. Señor, yo sé que tú dices que no hay que tener muchos caballos, pero para tu honra y tu gloria voy a hacer una cantidad de caballos impresionantes, porque para ti lo mejor. ¿Ah? A que suena bien, ¿no? Suena espiritual. Suena espiritual. A veces somos más espirituales que Dios, porque si Dios dice no tengas muchos caballos, dice, no Dios, déjame, yo sí que sé honrarte con muchos caballos. Dios siempre está mostrando que a Él no le importa eso. ¿Se acuerdan de Gedeón? No sé cuántos soldados tenía Gedeón y dice, 300 me basta. No tanto. Si soy yo el que lo va a hacer. Soy yo el que lo va a hacer. A veces disimulamos la carnalidad en una espiritualidad falsa. No estoy diciendo con esto que no debemos buscar la excelencia para Dios. No tiene nada que ver. Para Dios tiene que ser lo mejor, tenemos que ser excelentes, tenemos que buscar la excelencia. A lo que voy es a no falsear lo espiritual. El ejemplo que pongo siempre. Tengo que comprarme un coche. Voy a la concesionario y está el Peugeotcito ahí de segunda mano con algunos abollones y allá está el Ferrari. Oh Señor, cuando yo llegue a la iglesia en ese Ferrari, todo el pueblo te adorará. Che, tú tienes ganas de sentarte en el Ferrari, que no es lo mismo. Así como Salomón quería ir con sus caballitos ahí bien, miren, yo soy el rey, con esos caballitos. Salomón deseaba su propio beneficio en lugar del beneficio general. Él quería los caballitos para él, así como yo quiero el Ferrari para mí. Y yo digo, no, porque Dios, para ti lo mejor, no. Lo que Dios dice, esa es su voluntad. Yo no puedo hacer más espiritual que Él y hacer lo que Él dice que no haga. Obviamente no estoy siendo espiritual si no estoy haciendo caso de lo que Él dice. Desear mi propio beneficio. Y ese es otro problema que estaba teniendo Pedro. Señor, no te vayas. Que no te pase eso. Sigamos así como estamos. Yo estoy aprendiendo mucho de ti. Cuando Jesús está diciendo, tengo que morir en la cruz para la salvación de toda la humanidad, pero Pedro está queriendo retenerlo para él. Nosotros muchas veces deseamos nuestro propio beneficio en lugar del beneficio de los demás. Y esto es mundano. Esto es un pensamiento mundano, natural, pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo ya no podemos tener ese pensamiento. El mundo te vende la frase de que tú te lo mereces. Pero la Biblia dice, niégate a ti mismo. El polo opuesto, tú te lo mereces, niégate a ti mismo. Yo me puse a pensar rápidamente en eslogans publicitarios de poco tiempo, o bueno, mucho tiempo. Yo tengo ya 73 años. Por ejemplo, porque tú lo vales. Cómprate el Ferrari porque tú lo vales.
yo voy a ir con mi melena al viento así, en el Ferrari, porque yo lo valgo. Eso me dice el mundo. Lo quieres, lo tienes. Otra frase publicitaria buena. Lo quieres, lo tienes. Esta era de hace 74 años. Decía, Coca-Cola es sentir de verdad. Coca-Cola, sentir de verdad. O sea, tomas una Coca-Cola y eres el rey del mambo. Todo es el yo, el yo. Y si no, pónganse a pensar en toda publicidad. El yo y el yo y el yo. Cómprate el Ferrari y te va a salir la rubia de 90, 60, 90. Pues a mí con el Peugeot me salió Lupe y me sobra. Negarse a sí mismo. Esa es la enseñanza. Negarse a sí mismo. Buscar el bien del otro. Buscar el bien del otro y no el mío propio. Entonces, por ahora vamos diciendo, quitar todo aquello que está estorbándome la relación con Dios, negarme a mí mismo, buscar el bien de los demás. Y la última cosa, vamos a ver en Primera de Reyes 9, 20 y 21, esto es la época de Salomón, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Dios lo saca al pueblo de Egipto, le dice que no vuelvan a Egipto. ¿Por qué? Porque de ahí los sacó de esclavitud. Dios les está mostrando que no les gusta la esclavitud. Los saca de la esclavitud y le dice, no vuelvan ahí, no vuelvan a ese sitio. Entonces, el genio de Salomón no se le ocurre mejor forma había gente de otros pueblos ahí, ¿y qué hace? Los esclaviza. Los esclaviza. Y claro, podemos decir, bueno, pero esos son de fuera. Dios está hablando para que Él sea rey del pueblo de Israel. Pues vamos a ver, Primera Reyes 5:13, el bueno de Salomón. El rey Salomón decretó leva. Leva significa trabajo forzados. El rey Salomón decretó leva en todo Israel y la leva fue de 30,000 hombres. Forzó trabajos forzados a los de fuera y después se quedó corto y dice, pues a los de dentro también. Entonces Israel fue sacado de Egipto para que no esté esclavo y Dios le dice que no vuelvan a Egipto porque ahí estaban esclavos y Salomón no tiene mejor idea que esclavizarlos de nuevo. Ese es Salomón, el sabio. El hombre se desenfocó bastante. La reja le salía bien en la foto. En este tercer punto, es un poco más escabroso, vamos a intentar entenderlo aquí, porque aquí, ¿cuál es la enseñanza en esto? O sea, nosotros no vamos a hacer esclavos a nadie, se supone. Pero hay una enseñanza aquí que es interesante. Aquí hay un problema con dos conceptos, perspectiva y tiempo. Perspectiva y tiempo. Cuando aquí lo que pasa en este caso es que están haciendo el templo de Dios. Dios, cuando su padre estaba reinando, David, le dijo, tú no me harás el templo, lo hará tu hijo, Salomón. Dios dijo,
Salomón hará el templo. Si Dios dice, Salomón hará el templo, ¿qué pasará? Salomón hará el templo, ¿no? Porque Dios no es hombre para mentir. Entonces, ¿por qué Salomón esclavizó primero a los extranjeros y esclavizó a su propio pueblo? Porque quería apurar la cosa. Quería apurar la cosa. Aceleremos esto. ¿Hay extranjeros? Pues vamos a hacerlos esclavos que trabajen mucho. Che, ya están trabajando 8 horas, como dice la vicepresidenta. Bueno, los esclavicemos, que trabajen 24 horas. Ya están trabajando 24 horas, pero falta, pues esclavicemos al pueblo. El asunto es, aceleremos, porque el templo lo tengo que hacer. Entonces dependía de su manejo para que el templo se haga. Pero Dios había dicho que Él iba a hacer el templo. Es decir, si descansaba en Dios, el templo se hacía. Y hay un ejemplo que está en las antípodas de este, y es Abraham. Dios le prometió a Abraham una tierra, le prometió un gran pueblo, que en él serían benditas todas las naciones, etcétera, etcétera. Y en Hebreos dice que Abraham vio a la distancia, saludó a la distancia la tierra, no llegó, saludó a la distancia la tierra. Y él se mantuvo fiel a Dios sin ver nada, porque confiaba en lo que Dios le había dicho. Entonces ahí viene la cuestión, la perspectiva eterna de Abraham. La perspectiva eterna de Abraham le permitía seguir siendo fiel a Dios a pesar de no ver nada. ¿Y qué pasa con Salomón? De perspectiva eterna, nada. De perspectiva eterna, nada. Tengo que acabar. El tiempo es oro. Tengo que acabarlo porque, ¿y si me muero y no lo acabo? No le creía a Dios. Si Dios le había dicho, tú vas a hacer el templo. Él confiaba más en su fuerza, en que él tenía que acabarlo y que lo iba a hacer. Hay una diferencia de perspectiva y un problema con el tiempo por la perspectiva. Lo traigamos a nuestro tiempo. Lo traigamos a nuestro tiempo para que lo apliquemos en nuestra vida. ¿Esto qué significa? Hay algo que tiene un problema con el tiempo. Hay un problema nuestro que tiene un problema con el tiempo. Se llama ansiedad. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Ansiedad. ¿Quién no ha tenido o quién no tiene ansiedad? ¡Ay! ¿Qué es la ansiedad? Es un problema con el tiempo. Quiero que pase ya algo que aún no ha pasado. Quiero que ya pase algo que aún no ha pasado. Esa es la ansiedad. Y eso es el símil de esto que estamos hablando de Abraham y Salomón. Cuando Jesús nos dice, venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, podemos hacerlo en versión Ramón Amador, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo les quitaré las ansias. No estarán ansiosos, estarán tranquilos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy ansioso? No le creo a Jesús. No le creo a Jesús. No estoy descansando en Él. Y aquí yo soy el primero en levantar la mano, ¿eh? Soy el primero en levantar la mano, culpable. Pero esto es real. Esto es real. Cuando Dios hace una promesa, Dios la cumple. Nosotros tenemos muchas promesas en la Biblia.
Pero no nos fiamos y trabajamos y nos cargamos y seguimos trabajando, porque no confiamos en que realmente Él nos va a hacer descansar. Otro ejemplo de Abraham. Vamos a pensar, creo que todos conocemos la historia cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac. Orando para tener un hijo, hasta que ya de anciano Dios le da un hijo en el cual se va a producir la promesa, se va a cumplir la promesa de la gran nación y todo eso. Y de pronto Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo. Claro, esto mueve el piso de Abraham. Todo lo que había orado, la promesa de Dios en él, ¿cómo que ahora lo tengo que matar? Pero ¿qué hace él? Se desprende de lo que debe ser sacrificado. Vamos, hijo, vamos a ofrecer sacrificio a Dios. Se desprende de lo que debe ser sacrificado. Punto 1. Cuando ya está ahí, lo va a matar. Ya está con el cuchillo para clavárselo. No está pensando en sí mismo. Está pensando en la voluntad de Dios. Y a través de la voluntad de Dios pensando en la humanidad. Porque dice, si Dios lo dice, Dios sabe. Yo no sé, Él sabe. No piensa en sí mismo. Entrega a sacrificar lo que debe ser sacrificado. Y hay una frase muy interesante ahí, cuando dice Isaac, vamos a hacer el sacrificio. ¿Y dónde está el cordero? Y el padre dice, Dios entregará el cordero. Claro, siempre lo hemos entendido como, bueno, después aparece un carnero y es el sacrificio. Cuando Dios dice, alto, no lo sacrifiques. Chun, aparece un carnero enredado ahí y lo mata. Es un carnero, no es un cordero, es un carnero. El cordero es Jesús. Está profetizando. El cordero es Jesús, que va a venir después, que no va a pensar en sí mismo. Cuando dice, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, porque no pienso en mí, sino en toda la humanidad que va a ser salva a través de este sacrificio. Ese es el cordero que Dios entregó por nosotros. Para que nosotros podamos acercarnos a Él. Para que nosotros podamos hacer foco en Él. Y este es el gran ejemplo para nosotros. ¿Cuánto nos pide Dios? Ay, Dios, tengo que levantarme para ir a tocar la guitarra un domingo, todos los días madrugo y el domingo también. Jesús murió por ti. ¿Qué es un madrugón? Por ejemplo, ¿no? Podemos ir a cosas más gordas, lo que sea. Pero si Jesús murió por ti, Dios está disponible para nosotros a través de esa muerte de Cristo, esa resurrección de Cristo. Nos ha abierto la puerta para que nosotros entremos a su presencia. Y nosotros ponemos rejas delante para hacer la foto constantemente. Quitemos todo. Como dice Pablo, despojémonos de todas las cargas y sigamos adelante con la carrera. ¿Para qué cargar la mochila con 25 kilos si puedo quitármela y correr más liviano? Despojémonos de todo lo que tenemos encima
y busquemos a Dios primero, y todo lo demás va a ser añadido. Que el Señor bendiga su palabra.